Sí. Hola, buenas tardes a todos. Esta es la sesión, la penúltima sesión de este viaje que hemos tenido juntos, que se llama Urban Social Design Experience y que pues nos ha llevado a lo largo de una serie de cuestiones que son muy sustantivas en relación a la regeneración de centros históricos. Este curso, como sabéis, lo hemos llamado regeneración de centros históricos, regeneración sostenible de centros históricos. Y creo que es una buena combinación de conceptos que quizá de momento se ubican más en un plano de la utopía, pero bueno, pues hay algunas experiencias muy interesantes y sobre todo sí que es un marco de referencia para pensar y para poner en práctica proyectos, ¿no? Hoy vamos a hablar en este último tema, hemos hablado ya bastante de estas cuestiones, pero siempre de forma tangencial, porque realmente la participación es uno de las claves, ¿no? de, las, de los huesos fundamentales de la regeneración sostenible. Y hemos hablado de participación cuando hemos hablado de gobernanza, cuando hemos hablado de espacio público, cuando hemos hablado de integralidad, hemos hablado de participación, pero hoy vamos a hablar más en profundidad y quizá vamos a plantear algunos conceptos, quizá no con toda certeza, vamos a plantear algunos conceptos importantes. Hola, espacio elevado al público, que muy bien nuestra reunión de hace 10 minutos. Yo la he disfrutado mucho y me ha resultado súper interesante ver lo que estáis haciendo en Sevilla. Hola Mario, Marina, y Domenico, como siempre, al aparato. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones desde una perspectiva más de conceptual o más teórica, por supuesto, con ejemplos. Pero también, como siempre, yo espero que vosotras también, y además ahí tenéis un espacio, las chicas de Sevilla, tenéis un espacio muy interesante donde estáis trabajando y quizá podamos plantear algún ejemplo o alguna situación, ¿no? Que conozcáis, por supuesto, tanto vosotras como el resto de los compañeros, ¿no? Así que bueno, vamos allá. He escogido esta foto porque me encanta, es una foto de una mani del año 76-77, una de las primeras grandes manifestaciones ya en democracia, por la calle Preciados, ¿no? Fijaos, ahora la calle Preciados va tanta gente, pero ya no se manifiesta. Y hace poco entrevistaron a este chaval, que es un tipo ya talludito, ¿no? Y era una manifestación de estas que organizaba toda la izquierda y en fin. Y para mí simboliza mucho, guarda mucha relación con el concepto de participación ciudadana, porque de una forma u otra, en aquella época la participación ciudadana se estaba empezando a inventar y a pensar en España con muchísimo entusiasmo y esta gente que está ahí, esta gente que se movilizaba de esta manera, pues protagonizó toda la historia del asociacionismo y de participación ciudadana en los albores de la democracia, ¿no? ¿Cuál sería la definición operativa de participación ciudadana? Pues sería fundamentalmente eh, un proceso mediante el cual los ciudadanos, sean individuales, sean asociados, pueden influir en el proceso de toma de decisiones eh, en el marco de las políticas públicas, ¿no? Y cuando hablamos de influir estamos hablando, si estamos pensando en ciudad, estamos pensando en intervención urbana, en regeneración urbana sostenible, estamos pensando intervenir, tomar parte e influir en el diseño, por supuesto en el diagnóstico, en el diseño de la intervención, de la cual el diagnóstico puede formar parte, en la ejecución o implementación de esa política y en su seguimiento y en la evaluación de resultados, ¿no? Y en muchos casos, todas estas fases, la participación forma parte de es un pequeño escenario, una pequeña parte del proceso, pero no tiene que ser la protagonista, tiene que ser simplemente una parte más. Pero esto no se da el caso, ¿no? Hace 2 o 3 semanas veíamos el proceso de diseño y de creación de espacios públicos en Madrid, en el que la participación era una cuestión estrictamente reducida a lo simbólico y eh, reducida a unos ámbitos de decisión, bueno, no decisión, simplemente de información
absolutamente mínimos, ¿no? Sin una capacidad real de intervenir. Bueno, pues eso es la definición y un poco los objetivos. Los tipos de participación ciudadana, pues así, a grosso modo, podemos hablar de participación formal e informal. La formal es la que nos viene de los mecanismos establecidos, de los instrumentos o herramientas establecidos de participación. Por ejemplo, pues un consejo de distrito o un consejo sectorial, ¿no? En Barcelona tienen unos consejos, lo que se llaman el Consell Municipal de Bienestar Social, que a su vez ha generado, esto ya tiene 20 y tantos años, ha generado otros consejos que son sectoriales, ¿no? Este es de bienestar, lo hay de gitanos, lo hay de mujeres, lo hay de mayores, lo hay de inmigración, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de consejos sectoriales. Eso sería participación formal. Insisto, igual que un consejo de distrito que se reúne regularmente, etcétera, o una herramienta de participación en la que, por ejemplo, cuando se va a hacer una regeneración o una intervención en un barrio, automáticamente se convocan una serie de mecanismos, pues que sean talleres, reuniones, asambleas, procesos diversos en los que los ciudadanos experimentan pueden acceder a un proceso de participación en diferentes grados. Por supuesto, estamos hablando de participación a nivel, digamos, la más tenue, ¿no? Que es esa información ciudadana, información pública, hasta participación de la más transformadora, ¿no? Pero todo ello forma parte del el ámbito de la participación formal. Es decir, lo que está formalizado, que está instituido. La participación informal, que en este país suele ser muy frecuente y sobre todo muy eficiente, pues la participación informal es cuando los ciudadanos, insisto, asociados a nivel individual, etcétera, pero quizá más pensemos en movimiento asociativo, en entidades de distinto pero, sociedad civil, cuando estos ciudadanos se dedican bueno, pues tienen una reivindicación, una demanda, una necesidad y directamente se movilizan, ¿no? O presionan, ponen presión, o se movilizan, o salen a la calle, o desarrollan ellos mismos sus propias acciones, ¿no? Como recordáis, hemos hablado la semana pasada, la antepasada, de participación ciudadana y estuvimos hablando de cómo en algunas zonas, en este caso de Madrid, pero esto pasa en todos sitios, pues determinados colectivos de ciudadanos, lo que hemos llamado nuevos activismos urbanos, han ido cobrando protagonismo en acciones generalmente relacionadas con el espacio público, con la reapropiación del espacio público, la puesta en valor del espacio público. Bueno, esto también son formas de participación informal, porque, claro, lo que estamos haciendo es precisamente, lo que se está haciendo, perdón, es precisamente tomar una iniciativa, formar parte de un proceso que no es estrictamente un proceso de toma de decisiones, pero sí que tiene un impacto importante temporal, más o menos temporal, más o menos permanente, tiene un impacto sobre el territorio. Entonces, con esta distinción entre formal e informal, que estoy seguro que todos tenéis muy clara porque es muy básica y es muy, muy sencillita, pues vamos a ver un poco cuáles son las cosas. Lo he dicho ya, la participación formal, consultas ciudadanas, paneles ciudadanos, grupos nominales o grupos de talleres, a través de esa dimensión territorial y sectorial, ¿no? Consejos de distrito, consejos sectoriales y mecanismos asociados a políticas concretas, ¿no? Insisto, en nuestro caso, sobre todo asociados a procesos de participación, procesos de regeneración urbana, ¿no? Tengo que decir que en algunas ciudades, las menos, existen estos mecanismos, cada vez que se hace una intervención se desarrolla un proceso de participación. Esto es muy extraño, por ejemplo, en ciudades como Madrid no existe, digamos, por defecto. En algunos procesos, en algunos programas de rehabilitación se ha introducido participación a raíz de la presión de las asociaciones de vecinos y los propios residentes, pero siempre a nivel un poco experimental y puede estar funcionando muy bien o no tan bien, pero siempre son excepciones, ¿no? En Barcelona la ley de barrios sí que incorpora algunos elementos de participación, pero relativamente poco intensivos, son más informativos, recoger ideas, etcétera, pero no tanto un mecanismo, como sabe el compañero Arnau, que no sé si estará aquí, que es un poco lo que falta, ¿no? Y luego, pues, distintas experiencias en distintos sitios, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de regeneración integral, si estamos aplicando una política
establecida y regulada y reglada, como puede ser un ARI, un plan especial, etcétera. Ahí puede haber espacios de participación consolidados, pero son raros porque se asocia mucho participación con un entorpecimiento, con una pérdida de eficiencia por parte de las administraciones públicas y sobre todo los técnicos, ¿no? Recordemos que si hablamos de participación en un proceso de regeneración y estamos hablando de participación sobre cuestiones que pueden estar relacionadas con la intervención física, ¿no? Como cómo hacer una plaza, cómo poner una calle, en fin, todo esto, ahí se trata de que unos técnicos, unas administraciones públicas con unos técnicos, están cediendo poder a otros actores que van a aconsejarles o van a sugerirles o van a proponerles más o menos enfáticamente cómo tomar parte, perdón, cómo diseñar algo. Entonces a nadie le gusta, y menos a una administración pública, ceder espacio, ceder poder y perder, digamos, protagonismo o capacidad de decisión o de realización de un proyecto, ¿no? Entonces, quiero que quede un poco claro esta dimensión formal de la participación, territorial o sectorial, y que estamos hablando más de los mecanismos asociados a las políticas concretas pensando en regeneración sostenible. Bien, ¿cómo puede ser esta participación en términos de formal e informal? Bueno, pues hay un par de palabras que yo creo que son muy prácticos, ¿no? Que es lo de top-down y bottom-up. Mira, Francesco, qué cosas. Oye, pues hacemos la última sesión en el Parque del Retiro todos, ¿no? Hacemos algo. Una barbacoa, podemos hacer una sesión barbacoa de regeneración sostenible. Podemos hacer una barbacoa en la Plaza de los Cines Luna. Algo así como impactante. Bueno, voy a hablar con mis socios y a ver qué me dicen. Bueno, en la dicotomía formal e informal tenemos esta otra idea que es top-down, ¿no? Y bottom-up. Perdonad por las palabras en inglés, pero es que hay veces que son mucho más prácticos y suenan mejor, a mí me gustan. Tenemos top-down, ¿no? De arriba a abajo, es decir, iniciativas promovidas desde las administraciones públicas, top-down, y bottom-up, ¿no? Iniciativas promovidas desde desde la sociedad civil, ¿no? Desde abajo. Entonces, si vemos esto se puede mover la flechita, ¿no? Si vemos vale, perdonad, estamos aquí en plena crisis tecnológica. Ya. Si veis la flechita cómo se mueve, es que tenemos un poquito de... Vale, ¿veis? Esa zona es un poco el cuadrante que es de participación informal desde abajo, ¿no? Es decir, generalmente la participación informal la participación desde abajo surge en ámbitos de escenarios de informalidad, ¿no? De reivindicaciones, de movilizaciones, de demandas o también de acciones, insisto, ¿no? Yo creo que hay que abrir el continuo participativo directamente, no solo desde la demanda y la reivindicación, con esa idea del ciudadano cabreado y movilizado, sino también a el ciudadano que se activa y se moviliza de forma autónoma, ¿no? Y ocupa o desarrolla una acción simbólica pero importante, pues para generar cohesión, para generar identidad en un barrio, ¿no? Puede ser un colectivo informal y remito otra vez a nuestra sesión sobre espacios públicos, ¿no? Donde hablamos de todas estas experiencias de apropiación de solares y de puesta en valor de solares y de espacios abandonados liminales, ¿no? Eso serían acciones informales desde abajo. También puede haber una acción desde abajo que tenga un carácter más formal, quizá me pasa con los puntitos, serían muchos menos, es decir, que los ciudadanos utilicen y pongan en valor los mecanismos que ya existen, pero que generalmente no gozan de tanto prestigio o están viciados o se convierten en escenarios de cierta rutina, ¿no? Cuando hablamos de top-down, pues generalmente, por supuesto, el top-down sí que tiene una dimensión formal, es decir, cuando se incita la participación o se desarrollan desde arriba, desde las administraciones, procesos de participación, sí que tenemos una dimensión que generalmente es formal, es decir, que se canalizan hacia a través de mecanismos existentes o de mecanismos que se generan para esa ocasión, pero que están reglamentados y negociados, ¿no? Y pactados. También hay escenarios puede haber escenarios de participación desde arriba más informal, pero estos son más extraños y ahora mismo se me ha olvidado el ejemplo que os iba a poner, pero
seguro que vendrá dentro de un ratito, ¿no? En todo este escenario, pues tenemos algo de lo que quiero hablar hoy un poco como eje central, ¿no? Que es la IAP, ¿no? La investigación, acción, participación, porque creo que puede aportar mucho a todas estas ideas y desde luego creo que debe ser una herramienta básica para entender la regeneración de centros urbanos desde una perspectiva sostenible, ¿no? He cogido esto de una socióloga que, como veis, es bastante antiguo, pero es muy interesante porque es de la época en la que realmente se empezaba a mover el tema de la IAP en España, ¿no? Con gente como Jesús Ibáñez, que era un profesor de sociología, que fue el padre de la investigación cualitativa en España y sobre todo de los métodos como la IAP, ¿no? Como la investigación-acción. Entonces, Paloma Ceballos, hace ya pues, unos cuantos años, desarrolla estas ideas, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque es un poco como la IAP, la investigación, acción, participación, y en general el concepto de participación en políticas públicas, cómo se articula en relación a los procesos naturales de las políticas públicas, ¿no? Quizás sea una buena metáfora pensar en los procesos naturales de las políticas públicas como una especie de río que navega a una velocidad muy lenta, con periodos de estío, que se seca, con periodos de desbordamiento, donde los recursos son sobreabundantes pero están utilizados de mala manera, etcétera, ¿no? Entonces, ella habla del desarrollo balístico, ¿no? Es decir, cuando las políticas públicas perdón, las políticas públicas se desarrollan, imaginaos, equipamientos, pero, oh cielos, ya, se desarrollan equipamientos, pero no se desarrollan dotaciones, es decir, se hace algo que sea inaugurable, pero no se rellena de gente o de contenidos para que eso sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y esto es una patología muy habitual, sobre todo en estos tiempos de, de elecciones, ¿no? Es decir, que se está inaugurando, pero quizás sea mucho más eficiente, más que inaugurar un edificio, inaugurar la dotación de un equipamiento o la mejora de la dotación de un equipamiento, pero eso quizá no dé tan bien entre las cámaras, ¿no? Pero yo sí que recuerdo ver, y esto no estamos enfrentando con ello ahora, y haberlo visto también en el Madrid de los 80, que sufrió un escenario se convirtió en un escenario de reequilibrio territorial, es Madrid de los 80, como ahora está convirtiendo también en un escenario de sobredimensión de los equipamientos en muchos casos y de desequilibrio territorial, ¿no? Porque se sobreequipan algunas zonas y otras se dejan como están, en la que hay muchos equipamientos que están construidos, están muy bien, y cuando digo equipamiento me estoy diciendo pues, a un edificio que va a albergar un edificio público, etcétera, pero no tienen dotación y se quedan vacíos, se quedan muertos del asco, porque muchas veces se han hecho sin un proceso de diagnóstico o un proceso de necesidades, un análisis de necesidades que haya conducido a que lo que se está haciendo es se está haciendo donde se debe hacer y de la manera que se debe hacer según las necesidades locales, ¿no? Esto cada vez se afina más, pero sigue siendo un escenario común, ¿no? Frente a este desarrollo balístico, podemos plantear el impacto de la IAP y en general de la participación en el sentido más literal como un desarrollo galáctico, que es lo que dice Paloma Ceballos, ¿no? En el que intervienen distintas variables que van acercando ese hilo azul de las políticas públicas, lo van acercando a los objetivos, a la realidad, ¿no? a esas necesidades reales que han sido diagnosticadas a través de un proceso de participación, en el que se incluyen los conocimientos objetivos de la población, es decir, qué necesita la gente, qué percepciones tiene la gente sobre su territorio, sobre sus necesidades, sobre lo que hay, sobre lo que necesitan. La imaginación colectiva, que esto es algo de lo que estábamos hablando hace un ratito en una sesión que hemos tenido, que a mí, insisto, me ha encantado, con Espacio Eleva al Público sobre Sevilla, ¿no? Es decir, cómo hacer que un espacio, una serie de espacios públicos que están apropiados por colectivos sobre los que se percibe una sensación de amenaza, cómo
hacer que la gente anda, veo que hay una conversación ahí guay. Cómo la gente, bueno, pues puede aportar cosas, puede desde su desarrollo, desde su percepción del barrio, reapropiarse de estos espacios, ¿no? Hay un montón ya miraré, pero hay un montón de experiencias muy interesantes, ¿no? Sobre todas estas cosas frente a grupos de jóvenes más o menos hostiles, o de traficantes, o de actividades informales barra ilegales, etcétera, ¿no? Hace poco me contaba una persona, ¿cómo se llamaba? Mireia Roy, ¿tú la llegaste a conocer? Porque vino a través vuestro. Esta es una mujer de una organización que está en Pensilvania, que se llama, os lo mando, ya me acordaré. Es una organización que se dedica, es una ONG o algo así, o un non-profit, esto es una organización sin ánimo de lucro, que se dedica a desarrollar espacios públicos, ¿no? Parques, espacios públicos, paisajes, etcétera, ¿no? Y como funciona allí la sociedad civil, bueno, pues ellos tienen sus fuentes de financiación y hacen intervenciones, por supuesto, negociadas con las administraciones públicas, en lugares donde las administraciones públicas directamente no están, ¿no? Lo cual es bastante frecuente en Estados Unidos. Entonces nos contaba el caso de una zona en Pensilvania, que es una ciudad muy interesante y tremendamente degradada, eh, en la que pues había una zona, una plaza jardinada que era especialmente interesante porque era de las pocas que había por allí, que estaba tomada por consumidores, traficantes de crack, una prostitución muy agresiva y sobre todo, bueno, pues falta de seguridad, ¿no? Y, pues, por supuesto, una percepción por parte de los habitantes de la zona muy negativa, de estigma, de barrio estigmatizado, de no poder utilizar y tal. Entonces ellos se pusieron en contacto con esta gente para que les aportara alguna idea y entre todos pues plantearon, es decir, bueno, vamos a regenerar esta plaza. Era una plaza grande ajardinada, ¿no? O sea, como un pequeño parque de estos entre manzanas. Entonces lo que hicieron, lo primero que hicieron fue pues hablar con los vecinos y decir, oye, vamos a hacer una acción que es un poco de una acción que es un poco contundente y tal, pero bueno, si aguantáis 2 meses así, esto cambia y esta gente se va y vais a poder volver a usar el parque. Entonces, lo que hicieron, y esto, insisto, forma parte de un proceso participativo, fue llevar una montaña de estiércol descomunal, camiones de estiércol a la plaza, al jardín este, y los echaron allí, ¿no? Como si estuvieran, digamos, en obras y entonces, bueno, pues iban a hacer algo allí. ¿Qué pasa? Que eso olía para todos, también para los residentes se aguantaban, pero olía tan mal que aquello de ser un hub, ¿no? Una especie de punto de atracción para determinadas actividades criminales o informales, etcétera, de repente aquello se convirtió en un espacio en que era insoportable, ¿no? Estar, porque es que olía muy mal, porque había literalmente una montaña de mierda encima. Y entonces, al cabo de un tiempo, cuando empezaron a mover el este y con otras acciones comunitarias, los vecinos empezaron digamos, a recuperar ese espacio en el que antes no se atrevían ni a poner el pie y empezaron a rehabilitar todo, a jardinar, etcétera, a devolver aquel espacio un poco al barrio, ¿no? Y lograron, junto con otras acciones también, por supuesto, digamos, ahuyentar a una serie de actores que tenían una influencia muy negativa sobre el espacio y sobre el uso del espacio por parte de ellos, ¿no? De los vecinos. Otra cuestión importante es la idea del conocimiento colectivo, ¿no? Que la gente no solo vierta sus percepciones, que tenga sus ideas, pero que también sea consciente de lo que sabe. Y ese sea consciente, vuelvo a remitirme a la sesión que hemos tenido hace un ratito, bueno, pues ese conocimiento colectivo parte por conocerse unos a otros, por intercambiar ideas unos a otros, ¿no? Y a menudo es muy frecuente que en un barrio en el que hay pues una serie de asociaciones se conocen porque han coincidido, pero realmente es muy complicado que se hayan puesto a trabajar juntos, ¿no? Que se hayan puesto a parir ideas, a pensar cuáles son los problemas, a diagnosticar juntos, ¿no? Y mucho menos posible o mucho menos fácil que esto lo hayan hecho con otros actores, no solo comunitarios, sino con gente del ayuntamiento que maneja distintos ámbitos, medio ambiente, seguridad, servicios sociales, yo qué sé, salud pública, cultura, en fin, todo esto, ¿no?
Bien, una vez que hemos visto el impacto que puede tener un mecanismo de participación como la IAP en una intervención específica urbana, en nuestro caso siempre pensando en centros históricos, aunque tengo que decir que la propuesta de espacio elevado al público, perdón, de Sevilla no es en un barrio que no es un barrio en el centro de Sevilla, es todo lo contrario, pero es un barrio que ya casi es histórico porque tiene muchos años, ¿no? Y entonces es el polígono sur, ¿no? Las famosas 3.000 viviendas, eh, que son pues un espacio fascinante, ¿no? Y hay una tensión, parece que ser importante sobre los espacios públicos y estamos ahí trabajando bueno, están ellas trabajando para darle una vueltecilla y ver formas de revertir esa situación, ¿no? Bien, ¿cómo se puede intervenir desde la IAP? ¿No? Y cuando hablo de IAP estoy hablando, digamos, de la expresión más intensa sí, ahora vamos, de la expresión más intensa de la participación, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo es el caminito en el que cómo se influye en o se participa en cada sección, ¿no? Pregunta Marina, ¿algún caso en el que se hayan trabajado en equipo desde las diferentes visiones? ¿Alguna buena práctica? Pues, hombre, yo también te podría contar un poco, quizá, mi experiencia propia, ¿no? Hemos trabajado yo soy sociólogo, ecosistema son arquitectos, o algo así, no sé muy bien qué son, pero algunos dicen que son arquitectos y tal. Y hemos hecho juntos varias cosas, ¿no? Y entre otras, pues trabajamos en la calle Fuencarral en Madrid, ¿no? Haciendo un diagnóstico para eh, el plan especial o el plan director y bueno, pues ahí éramos un equipo en el que estábamos pues Belinda, Tato y yo llevando el tema, que éramos un sociólogo y una arquitecta, que para mí es la primera vez que yo dirigí un proyecto con una arquitecta y para Belinda también, y fue una experiencia realmente interesante y muy positiva. Y luego pues el equipo que teníamos era también, ¿no? Había pues un sociólogo más, un economista, había gente un poco de distintos palos y la cuestión fue muy interesante y fue muy bien, ¿no? Y trabajamos mucho en red con otros actores. Y que generalmente cada vez esto es algo más común. Y si no se produce todo lo que se debería producir, sí que hay una demanda real, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero ya no solo desde ámbitos participativos, sino desde los ámbitos de la administración pública, ¿no? Pues el equipo de otro colega nuestro que está aquí, que ahora no sé si está, Arnau Balcells, ¿no? Que trabaja en Barceloneta, en el plan de barrios de Barceloneta, su equipo está formado por varias politólogas, ¿no? Varias científicas sociales que trabajan con vecinos, que mueven temas de participación, de gestión de demandas, etcétera, ¿no? Geógrafos, psicólogos, en fin, siempre hay unos espacios cada vez más abiertos para este tipo de cosas, ¿no? Bien, el proceso de toma de decisiones, ¿no? Que lo he detallado al máximo. Selección de problemas y objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema? Bueno, pues ahí es una pata clave de la participación con los residentes, ¿no? Porque ellos son los que saben, ellos son los que tienen ideas. Podemos hablar de percepciones, de ideas sesgadas, de prejuicios, pero también tenemos que hablar de conocimiento profundo de la realidad, de capacidad de diagnóstico a largo plazo. La gente va sabiendo lo que pasa y qué falla y qué no falla y qué es bueno y qué es malo de su zona, de su barrio o del problema que sea, ¿no? Luego, pues un trabajo de campo en el que realmente se ponen la mesa las variables cuantitativas, datos, análisis de datos, cualitativas, entrevistas, grupos de discusión, talleres, todo esto. Esa es una fase en la que tiene que haber una presencia también, sobre todo en talleres, participativa de los residentes. El análisis del mismo, el análisis lo suelen hacer los técnicos, los equipos de técnicos, pero siempre es extremadamente valioso, y os lo digo también a vosotras, compañeras de Sevilla, es extremadamente valioso hacer una devolución, ¿no? Es decir, oye, este es el resultado de nuestro trabajo y esto es lo que queremos entregaros para que lo valoréis y nos deis un feedback, ¿no? Es decir, es un proceso realmente de feedback circular, ¿no? Donde tú extraes una información y unos datos de una población o de un colectivo, los analizas y se los devuelves para que ellos te den su opinión sobre tu trabajo y lo contrasten, ¿no? Lo cual pues hace que se enriquezca todavía más. De ahí surge un diagnóstico que también puede ser participado. Hay obviamente muchas estrategias, muchas herramientas participativas en las que el diagnóstico, los residentes
los ciudadanos pueden desarrollar un diagnóstico participativo mediante talleres, son increíblemente operativos, increíblemente, ¿cómo decirlo?, exactos, ¿no?, o acertados. Porque no solo estamos hablando de un diagnóstico en el que vamos a extraer información, sino que en los procesos participativos, como en la IAP, esos procesos participativos de diagnóstico, que son generalmente talleres y otros métodos, también lo que hacen es que están densificando, están tupiendo el tejido social, porque la gente se empieza a conocer, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante que todavía hoy está en marcha, aunque ya no estamos metidos en ella, que es la Plaza de los Cines Luna en Madrid. Entonces, ahí hay ahora en marcha un proceso participativo promovido por la empresa municipal de la vivienda, a demanda de la asociación ACIBU, de la sociedad civil, y que hace además un trabajo fantástico. Y nosotros, bueno, digamos que iniciamos ese proceso hace un par de años. Y fue muy interesante porque por primera vez se reunían gente que trabajaba en lo mismo. Imaginaos una plaza en el centro de Madrid, cuántos actores, digamos, convergen, tienen intereses profesionales, ciudadanos, personales, comerciales sobre esa plaza, ¿no? Es decir, tenías pues gente del SAMUR, ¿no?, del Servicio de Atención Urgente Servicio Social de Atención Urgente, a indigentes, a gente sin techo. Tenías Madrid Salud, ¿no?, que vela un poco por la salud pública. Tenías el medio ambiente, tenías el distrito, tenías servicios sociales, tenías asociación de vecinos protagonizando el proceso, tenías otra asociación de vecinos que, bueno, pues tenía una postura ideológica diferente y confrontada con la primera. Tenías bastantes ONGs de distinto tamaño que estaban trabajando allí, que estaban operando y trabajando con distintos grupos. En todo eso, ponerlos juntos a trabajar y a conocerse es fundamental y es extremadamente fértil, ¿no? Y eso forma parte de estos procesos, ¿no? Diagnóstico, elaboración de propuestas, planificación, la ejecución, hacer un seguimiento en qué se gasta el dinero, cómo se gasta, capacidad por parte de los actores sociales, ¿no?, de entidades o de colectivos, de gestionar una parte de esa ejecución de esos recursos y ejecutar ellos, como está ocurriendo con los planes de barrio ahora mismo en Madrid, de una forma bastante modesta, pero bueno, interesante. Y luego, finalmente, estar presentes en la evaluación y seguir la evaluación de todos los resultados y de la implementación de un proyecto. Y si no tienes interlocutores, a ver, Mario, un pueblo abandonado, por ejemplo, una isla que se ha despoblado y convertido en un sitio total de veraneo, pues con los veraneantes. No, no sé, es una magnífica pregunta. Hombre, si tienes un sitio despoblado, abandonado, no cabe mucha participación, porque siempre hay alguien en algún sitio, ¿no?, y conversar con ellos es bueno. Pero muy buena cuestión. Yo sé que, dejadme deciros que Mario está haciendo un proyecto sobre la isla de Tabarca y es un profesional fabuloso. Y entonces, bueno, claro, yo supongo que en la isla de Tabarca sí que habrá gente, sí que vivirá gente, habrá alguna gente, habrá gente que tenga intereses, habrá propietarios. En fin, es un ejemplo bastante complicado, pero estoy seguro que se pueden encontrar actores con los que trabajar, aunque sean pocos, ¿no? Estos procesos muchas veces empiezan en un colectivo pequeño y cuando se van, digamos, expandiendo a través de resultados o de información, se va incorporando gente. Los elementos de la IAP, ¿no? Conocimiento, formación, conciencia, comunicación, mediación y proximidad, ¿no? El conocimiento que hemos mencionado antes sería un poco esa idea del concepto de reencuadre, ¿no? Cómo los sujetos colectivos o individuales se ubican, se autoubican en el proceso, cómo se relacionan con el proceso, cómo encuentran su posición en relación a los otros actores y al problema o a la acción sobre la que hay que intervenir o que hay que definir, ¿no? Hay un proceso de reidentificación. Muchas veces en estos procesos, insisto, en centros históricos, la clave, o en centros históricos en cualquier sitio, la clave muchas veces es que se desarrolle un proceso de, ¿cómo decirlo?, de identificación con el espacio en el que se está operando, ¿no? De que la gente sea consciente, cobre conciencia de los valores que tiene su terruño, su barrio, su zona, su ciudad, los ponga en valor o se plantee ponerlos en valor, ¿no? Esto es un proceso muy interesante en el que se redefinen los parámetros. De hecho, uno de los equipos con los que estamos trabajando en Coruña, de Xiao Varela,
qué pena que no esté aquí, ellos están planteando una acción parecida, ¿no? De un reencuadre, una ubicación de los ciudadanos para presentar, ellos están presentando un proyecto de presupuestos participativos y, y quieren que lo conozca toda la ciudadanía, ¿no? Y eso pasa por dotar a determinadas zonas de la ciudad de un protagonismo que genere una reflexión y un reencuadre, una reidentificación de los sujetos hacia esa parte del territorio de la ciudad, ¿no? Y cómo se puede intervenir, cómo se podría intervenir, cómo se podría desarrollar ahí distintas acciones, ¿no? Formación a través del aprendizaje, luego por supuesto la conciencia y sensibilización, quizá otra pregunta clave, ¿no? en todo esto, ¿no? Es decir, bueno, y cuando la gente pasa de todo, no quiere participar, tiene miedo, o simplemente es que pasa directamente, ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo tiramos para adelante? Porque es muy desesperante, ¿no? Bueno, pues no es fácil, pero son procesos que no son inmediatos, son procesos que muchas veces necesitan tener una acción de comunicación, de identificar actores clave, actores líderes de opinión en una zona, contactarles, recoger su información, recoger su percepción, articular estrategias para que a otra gente le pueda interesar, ¿no? Y sobre todo los colectivos, que generalmente coinciden, los colectivos que son más vulnerables o que necesitan más atención o más ayuda, son generalmente los que más pasan, los que tienen una menor sensibilización o conciencia sobre su territorio, sobre su ciudad, ¿no? Otro elemento importante de la IAP, de la investigación, acción, participación, es la dimensión de la mediación, ¿no? Cómo se deben diseñar y ejecutar y poner en marcha estrategias de resolución de conflicto. Recordemos que muchas veces cuando estamos trabajando en escenarios urbanos hay intereses diversos, hay colectivos incluso dentro del propio tejido asociativo que viven en conflicto, que se han larvado conflictos durante décadas y que en el momento en que se va a dinamizar una zona, se va a poner en valor, se va a intervenir, pues esos conflictos están ahí y son en muchos casos increíblemente, iba a decir caros, ¿no? Pero costosos, ¿no? En términos de tiempo, de recursos, de las ideas que se generan y que no se pueden llevar a cabo porque hay posturas muy enconadas frente a otros actores o frente a los propios vecinos, ¿no? Y finalmente un elemento clave en la IAP es la abarcabilidad, ¿no? La proximidad, es decir, que todas estas cuestiones que hemos visto, ¿no? El desarrollo de un conocimiento de la zona y del problema, la formación, la conciencia, la comunicación, la mediación, todo se desarrolla en un escenario físico abarcable, ¿no? Razonable, que pueda permitir un trabajo realista y, y viable, ¿no? Bien, ¿cuáles serían un poco las fases? Hemos hablado de los elementos. ¿Cuáles serían un poco las fases? Pues sí, sí, Mario, estoy de acuerdo contigo. Es prudente tomar las decisiones desde la investigación y los parámetros de identidad. A ver, no sé si esto estás haciendo alguna alusión a lo que yo estoy diciendo en el sentido de que yo no estoy planteando que una intervención sea íntegramente el resultado de una IAP. Eso no tiene sentido porque hay determinados conocimientos, determinadas cuestiones que creo que deben ser tomadas por los técnicos y sobre todo por los um, por los políticos, porque ellos son, en definitiva, son los representantes, ¿no? Esto no quita para que cuando se planteen intervenciones, estamos siempre hablando de en nuestro territorio, ¿no? de generación sostenible, se planteen intervenciones, se planteen programas, operaciones, se planteen ya con un papel de la ciudadanía, con una capacidad de la ciudadanía para participar. Y por otro lado, esto también significa que desde esa ciudadanía, eh, ese colectivo de organizaciones o de individuos, también se van a poder proponer cosas interesantes y que van a estar ahí, que van a desarrollarse, van a acabar convertidas ¿cómo se dice? En intervenciones, ¿no? En ideas reales, ¿no?
Así que tenemos, bueno, pues la fase del diálogo, negociación, la recogida de información, el diagnóstico, las propuestas, la ejecución y la evaluación, ¿no? El diálogo plantea, aquí me he comido por lo menos un acento, las clásicas respuestas a las preguntas típicas, ¿no? ¿Qué se hace, cómo se hace, cuándo y quién, ¿no? Aquí estamos hablando, cuando hablamos de un diseño, estamos de un diálogo de negociación entre actores, estamos hablando del diseño de la operación, de un cronograma, de las responsabilidades de cada uno y de manera muy importante de los compromisos, ¿no? Si cuando estamos desarrollando un proceso de IAP participativo, los actores no se implican directamente, no se meten el proceso en sus huesos, el proceso cae y desaparece y muere de falta de riego, ¿no? Entonces es muy importante asignar tareas a los participantes para que se comprometan, pero no tareas que supongan una carga, sino tareas que estén de acuerdo con sus capacidades, con sus preferencias, etcétera, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El mantener vivo y alimentado un poco el grupo de trabajo y la gente cuando empieza un proceso que hay mucho entusiasmo, pero luego se empieza a repartir trabajo y la gente pues empieza a caer porque está todo el mundo muy liado, porque no están acostumbrados a hacerlo, porque porque bueno, pues porque es difícil, porque esto es muy difícil. Entonces, esa distribución de compromisos y de responsabilidades, eh, de compromisos y responsabilidades, pues ayudan mucho a que el proceso, a que el proceso sea viable, ¿no? La recogida de información, ¿no? También parece que esta clase la hemos pensado para vosotras, espacios elevados al público. Porque, perdón por la bebida, pero es que eh, porque realmente estamos viendo muchos de los temas que hemos visto, ¿no? Mira, yo os invito a que miréis esa página web que está ahí, que es la red CIMAS, que son los que realmente saben de esto. Yo en realidad pasaba por aquí. Y ahí tenéis un montón de material súper interesante sobre talleres, sobre mecanismos, sobre métodos, etcétera, ¿no? En relación a IAP y a participación en general. Los diagnósticos, la recogida de datos y de información, datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Sobre todo cuantitativos, ¿no? ¿Qué datos hay de población, de empleo, desempleo, de edades, datos sociodemográficos, perfiles, nacionalidades, bueno, un montón de cosas, ¿no? Actividad económica, etcétera. Todos los numeritos que podamos pensar, porque estos son los que nos van a dar, digamos, el mapa social de la zona, ¿no? Datos cualitativos, pues también de todo tipo, ¿no? Entrevistas, detectar quiénes son los líderes de opinión, hablar con distintos actores, contrastar opiniones, intentar percibir o definir temas tabú, temas de los que no se quiere hablar, temas de los que sí que se puede hablar, el tono con el que se está hablando, si hay percepción de amenazas, etcétera, ¿no? Todo esto. Y estoy pensando en un escenario más o menos tenso, ¿no? Como hemos definido antes de Polígono Sur. Luego hay una cuestión que es muy interesante, ¿no? Que es los famosos analizadores históricos y analizadores construidos, ¿no? Que desarrolla eh, dos historiadores marxistas en los años 70, que son Lapasad y luego, en los que, bueno, básicamente se trata de detectar qué ha ocurrido, qué hechos, qué eventos en el pasado, pueden ser el pasado remoto o pasado inmediato, digamos, marcado la vida de ese barrio, ¿no? Marcado la historia, si pensamos en un barrio, marcado la historia de ese barrio, definido un poco la imagen de ese barrio fuera y dentro, han determinado aspectos de la identidad, de la percepción de los residentes sobre sí mismos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando bueno, siempre me voy a los mismos ejemplos, pero son los que he trabajado yo y los que conozco con mucha más profundidad, ¿no? En Madrid, de nuevo la plaza esta de los Cines Luna, hubo un analizador histórico, hay un elemento que marca un antes y un después, ¿no? Que es una secuencia de acontecimientos, justo en verano, va a ser ahora 5 años yo creo, 2006, 2007,
que lo que ocurre es que una plaza súper degradada, con prostitución, consumo a la luz del día de crack, una percepción de inseguridad muy alta por parte de residentes, pero había un montón de niños filipinos jugando allí, aunque era un poco peligroso pues, por jeringuillas y tal, que cada vez había menos. Es decir, era un ambiente desagradable, pero no excesivamente peligroso, pero bastante chungo, ¿no? Y un espacio público muy degradado. Entonces, vecinos hacen un vídeo sobre todas estas barbaridades que están pasando allí, lo sacan a la prensa al día siguiente, ya esto era junio, pues ya empiezan a escasear las noticias, se va en masa a la plaza a ver qué pasa, ¿no? A ver esos yonkis, ¿no? Cómo se meten crack, ¿no? Que no deja de ser una cosa exótica en Madrid, y de repente pues ocurre una tragedia, ¿no? Que es que un proxeneta asesina delante de un montón de cámaras a una mujer, una prostituta, una trabajadora sexual, y ella muere desangrada delante de todas las cámaras. Por supuesto, todos los periódicos sacaron las secuencias fotográficas dramáticas. Yo creo que fue un 4 de junio, un 5 de junio, porque yo recuerdo muy bien. Bueno, pues eso fue un analizador histórico realmente, ¿no? Es decir, se combinan dos acontecimientos, que esto ocurre todo en una secuencia de menos de 48 horas o incluso en 24 horas, en el que de repente hay un enfoque, ese espacio muy degradado que está abandonado durante 30 años, cobra un protagonismo absoluto, cobra un protagonismo político, un protagonismo en opinión pública, etcétera, ¿no? Esto sería un ejemplo. Y luego, por supuesto, el uso de métodos y dinámicas grupales para recoger información, ¿no? Hemos hablado antes de talleres, de grupos de discusión, entrevistas, etcétera. El tema de los analizadores históricos se cuenta uno muy dramático, ¿no? Pero muchas veces hechos como este o más leves, pero que han marcado mucho y que pueden no ser justo un hecho en sí mismo, sino digamos un proceso que se ha desarrollado en un periodo de tiempo muy delimitado, pues o sea, es que cuando llegaron los inmigrantes de Castilla al barrio, pues empezó a cambiar todo, allá por los años 60, ¿no? A lo mejor estamos hablando de un periodo en el que llegan un montón de familias a una zona, que puede ser un periodo de unos meses o un año, pero eso representa a largo plazo unos cambios sustanciales en la convivencia, en las formas de vida, en la percepción de cada uno, etcétera, ¿no? Luego el sociograma, que es una herramienta súper chula, todo esto lo tenéis muy desarrollado en la red CIMAS, que os invito a que la veáis. La red CIMAS parte de una iniciativa desarrollada, entre otros, por Tomás Rodríguez Villasante, que es un profesor de la Complutense, que es como el que más sabe de esto, el gurú o el pope de la IAP, pero bueno, también es verdad que es un personaje que yo quiero mucho y que es lo más remoto a un pope o a un gurú, no es una persona increíblemente normal que comparte sus conocimientos y su buen saber de una forma muy generosa, ¿no? Y es una gran persona. Tomás Rodríguez Villasante es el que sabe de esto y Red Cimas. No dejéis de mirarlo si os interesa esto porque es muy importante, ¿no? Y ya para terminar, un poco pues plantearos un diseño de lo que puede ser un equipo de IAP o un equipo una IAP, ¿no? La organización de una IAP en un proceso participativo a través de un programa de rehabilitación, ¿no? Bueno, pues esto, por supuesto, con muchos matices, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero tendríamos básicamente una estructura operativa que sería una asamblea en la que estarían, bueno, pues digamos, vamos a ir del nivel más general al más particular, ¿no? Una asamblea en la que teníamos pues estarían los residentes del barrio, la gente que esté interesada, en fin, pues algo abierto, ¿no? De esa asamblea se puede hacer desde varias prismas, ¿no? Se puede hacer de abajo arriba, de arriba abajo, etcétera, ¿no? De esa asamblea surge pues una serie de gente que está interesada, que está con ganas de trabajar, que se anima, que se apunta y se forman, pues, digamos, un grupo que llamaríamos un conjunto de actores más intensos, ¿no? más comprometidos. A partir de ahí, si estamos hablando de un proceso de arriba a abajo, ese grupo motor, ese proceso, perdón,
se define sobre todo con los participantes potenciales, ¿no? Que son pues, tejido asociativo, entidades vecinales, puede haber algún vecino a título individual que, bueno, que tenga una relación especial con algún tema o controle mucho un tema o sea una persona clave, administraciones públicas, ONGs, etcétera, ¿no? Cuando digo administraciones públicas generalmente no estoy hablando de políticos sino de técnicos, ¿no? Entonces eso constituye un grupo motor, ¿no? Que son o un plenario más bien, ¿no? Luego el grupo motor digamos que es mucho más reducido y son ya un conjunto de personas que están muy comprometidas y con mucha capacidad de trabajo y de digamos de gestión, ¿no? De todo esto, ¿no? Y a partir del plenario, es decir, tendríamos el grupo motor que sería el hardcore, que pueden ser 8 9 10 12 personas, con distintos intereses, distintos orígenes, distintas tal. Luego un plenario que estaría conformado por muchos más actores, ¿no? No voy a decir números porque cada sitio es distinto, ¿no? Pero ahí pues habría también técnicos, pero que no están tan comprometidos como los que hay en el grupo motor, vecinos, asociaciones, etcétera, ¿no? Entonces de ese plenario a través de una serie de mecanismos, sobre todo de talleres, surge pues los grupos de trabajo, ¿no? Y esto ya forma parte del diagnóstico, forma parte de la dinámica de propuesta y de diseño y también eventualmente de la ejecución, ¿no? Estos grupos de trabajo y esta estructura va, digamos, a hacer un seguimiento a todo el proceso de intervención en nuestro intervención sostenible, de regeneración sostenible en nuestro casco histórico, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues definiendo cuáles son, por ejemplo, los problemas más relevantes y cómo se podrían agrupar digamos, en áreas temáticas, ¿no? Bueno, pues después de definir cuáles son los problemas, etcétera, nos ponemos todos de acuerdo en decir, bueno, ¿cómo los agrupamos? Bueno, pues vamos a hacer, porque es un barrio que tiene un problema de movilidad muy importante, vamos a hacer un grupo de trabajo sobre movilidad y accesibilidad para gente mayor, ¿no? Y transporte público. Luego también es un barrio en el que a lo mejor hay pues un problema serio con los ruidos, porque hay mucho botellón, hay una avenida por la que, o una calle por la que los coches circulan a mucha velocidad o hacen mucho ruido, etcétera, ¿no? Bueno, pues un grupo de trabajo se podría dedicar pues no sé, podemos llamarlo medio ambiente, podemos llamarlo civismo, podemos poner el nombre que queramos, pero ahí va a haber una serie de gente que le interesa particularmente esto, pues una asociación de vecinos que está muy, muy comprometida con la calidad de vida o la contaminación acústica en el barrio. Ahí también va a estar a lo mejor una persona de tráfico del ayuntamiento. También va a estar, pues, si hay un tema de botellón importante, pues los dueños de algunos comercios que se ven afectados por el botellón. En fin, lo que son lo que en inglés se llama los stakeholders, ¿no? Los que tienen interés, literalmente, los que tienen algo que ver, ¿no? No es lo mismo que shareholder que accionista, que son los dueños de las cosas. Los stakeholders son los que tienen interés, los que se pueden beneficiar o se pueden ver perjudicados por los resultados de algo, de un contexto, de una situación, ¿no? Y estos equipos siempre, insisto, son mixtos, con técnicos, voluntarios, vecinos, actores de la sociedad civil, etcétera. Y luego estos grupos de trabajo van a estar reuniéndose periódicamente, van a elaborar pues, un diagnóstico más específico, van a tener sus propias actividades. Muchas veces a lo mejor se traen un experto para que les hable de pues el tema de botellón en espacios públicos, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede gestionar? Y tienen sus trabajos que luego todos los trabajos, todos los resultados de esos grupos de trabajo se ponen en común con el plenario y con la asamblea, ¿no? Esa es un poco la estructura operativa muy a grosso modo en un proyecto como el que podemos estar desarrollando cualquiera de nosotros. Sí me gustaría, antes de cerrar, me gustaría de nuevo invitaros a que os manchéis las manos de tóner o de tecla y ahí muy bien, ese espacio, esas chicas sevillanas. Que os mancháis las manos de tóner y de tecla para añadir, y yo quizá deba ser el primero, aunque yo tengo mis posts ahí que voy luchando con ellos y os tengo que pedir perdón por el retraso de esta semana porque he tenido una especie como de tormenta de exámenes en Barcelona, en la universidad, que felizmente he acabado hoy y ya soy todo vuestro de nuevo, ¿no? Pero bueno, sí que os animo a que, como ha hecho Mario, con unas excelentes
aportaciones y como van a hacer Inma y Lidia sobre su caso, que es fascinante, ¿no? Que es una intervención en el Polígono Sur, que han hecho unas cosas muy interesantes y que estamos ahí viendo cómo podíamos hacer algo más, ¿no? Y digo todo esto en términos, me incluyo en primera persona porque realmente me encantaría estar allí con ellas y conocer aquello de primera mano, que tiene un aspecto fascinante, ¿no? ¿Cómo veis añadir perfiles ajenos a la problemática para tener visiones? Eso es clave, sí señora, sí, sí. Lo he mencionado muy de pasada, ¿no, Marina? Eh, Muchas veces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Tuvimos el año pasado, bueno, cuando hicimos este proyecto de Pet Luna, que siempre os lo cuento porque ha sido un proceso para mí muy enriquecedor, porque he aprendido mucho, pues estábamos haciendo un diagnóstico sobre, previo, que todavía hoy sigue en marcha, 3 años después, sobre el área de rehabilitación integral que se iba a hacer en el barrio. No digo que sea un proyecto integral, esto sostenible para nada, pero sí que hay algunas dimensiones que, con el esfuerzo de muchos técnicos y de gente como, bueno, de gente de fuera también y de sobre todo de las asociaciones de vecinos que había allí, se desarrollaron bueno, algunas dimensiones que sí que eran, yo creo que respondían a lo que estamos nosotros planteando como regeneración sostenible, ¿no? Procesos participativos muy interesantes. Había un problema muy importante con la prostitución, porque era el motivo de confrontación de varias asociaciones. Unas decían, bueno, las prostitutas son ciudadanas y tienen derecho a usar el espacio público, y otros decían, no, directamente putas fuera, ¿no? No queremos en nuestro barrio, un barrio que se estaba gentrificando, que estaba experimentando una especie de renacimiento inmobiliario, ¿no? Y comercial. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos pues fueron varias acciones, ¿no? Entonces hicimos un taller con expertos que vinieron a hablarnos de la cuestión de la prostitución, ¿no? Desde una perspectiva técnica, ¿no? De qué se estaba haciendo en otras ciudades, en otros países, cómo se estaba abordando, qué problemas tenía y tal. Es decir, a un conjunto de actores que a lo mejor sabe mucho sobre un problema a nivel muy de calle, muy cotidiano, les aportas versiones técnicas o de expertos, ¿no? Lo mismo eso por ejemplo, también hicimos un taller de sin techo, donde estuvimos hablando un poco de cuáles son los perfiles y las dimensiones de la gente sin techo, ¿no? Que para mucha gente forma parte del mobiliario urbano, es un mobiliario urbano que huele mal y se mueve, pero detrás de cada una de esas personas pues hay una vida, ¿no? Y hay generalmente una situación que sin temor a ser exagerado nos podía pasar a cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hecho de hacer un taller con organizaciones, con asociaciones que trabajaban en esto y con gente incluso que había estado en la calle y compartían experiencias, fue increíblemente rico, ¿no? Porque bueno, pues de repente se te abrían mucho los ojos, ¿no? En fin, creo que es una decisión que es muy importante, ¿no? El aportar opiniones ajenas. No sé si tenéis alguna otra cosa más que comentar. Bueno, creo que hoy habíamos estado bastante activos, no sé cuántos hemos sido muchos, pero yo sé que hay mucha gente que está ya agazapada en la red y nos está escuchando eh, sin, sin, sin tocar tecla, pero bueno, nada, tipo la pregunta. Pero bueno, nos vamos soltando, ¿no? Cada vez tenemos gente nueva y gente de rincones más remotos. Así que nada, quedamos emplazados. Os invito de nuevo a usar activamente el blog. Yo prometo hacerlo ahora que, digamos, que me he descargado de la cruz. Eh, También os exhorto a que aquellos que tenéis las sesiones de consultoría, pues las utilicéis, las aprovechéis. Para mí, desde luego, están siendo una experiencia fantástica y estoy aprendiendo mucho y creo que que estamos aportando a la gente con la que estamos trabajando y los proyectos son muy interesantes y recordaos también que tendréis que ir pensando en hacer una presentación de vuestros proyectos en la última sesión, ¿no? Nosotros ahora nos vamos a ir de vacaciones, como está mandado, y nos vemos entonces en 2 semanas, ¿no, Domenico? Después de Semana Santa, el jueves siguiente, que es día... Me alegro que me haga esta pregunta. 30. Debe ser como 2 o 3, ¿no? De abril. ¿Jueves 28? Sí, vale. Pues jueves 28
dentro de un par de semanas exactamente. Nos vemos aquí. Muchas gracias por vuestro interés. Sí, 28 de espacio. Y nada, nos vemos pronto. Por favor, desarrollar vuestros proyectos que son fantásticos y en los que tenemos mucho interés y mucha curiosidad, ¿no? Tirón de orejas a los que no habéis estado, pero bueno, seguro que tenéis una causa justa para no hacerlo. Así que nada, hasta muy prontito.